¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este espacio de historias que parecen sacadas de una pesadilla, pero que, según quienes las envían, ocurrieron de verdad. La historia de hoy nos la mandó Ramiro, un trailero que lleva más de 15 años manejando por las carreteras del norte del país. Como muchos transportistas, la mayor parte de su trabajo lo hace de madrugada, cuando las carreteras están casi vacías y el único sonido constante es el del motor del tráiler y el viento golpeando la cabina. Ramiro dice que siempre fue una persona bastante escéptica. Nunca creyó en fantasmas ni en cosas paranormales. Pero lo que le pasó una noche, en un tramo solitario de carretera, cambió completamente su manera de ver las madrugadas. Esta es su historia. Mira, yo llevo manejando tráiler desde que tenía como 23 años. He cruzado prácticamente todo el país. Carreteras federales, autopistas, terracerías, tramos donde no ves una sola luz en kilómetros, así que créeme cuando te digo que las madrugadas en carretera pueden ser muy raras. Pero hasta hace unos meses, yo siempre pensaba que todas esas historias de traileros sobre fantasmas, mujeres en la carretera o gente que se aparece en medio del camino, eran puro cuento para espantar novatos. Yo era de los que decía, nah, eso es puro cansancio, guau, la gente se sugestiona. Hasta esa noche. Era un martes como a la 1:30 de la madrugada. Yo iba manejando un tráiler refrigerado cargado con productos congelados. Venía desde Monterrey rumbo al centro del país. La carretera estaba prácticamente vacía. Ya sabes cómo es a esa hora, puro tráiler de vez en cuando, alguna camioneta perdida, y nada más. En la cabina se escuchaba el ronroneo del motor, el ventilador del aire acondicionado y el traqueteo leve de la caja refrigerada atrás. Yo venía escuchando música bajito en la radio y tomando café de un termo porque llevaba manejando varias horas. En algún punto entré a un tramo que muchos traileros conocen. No voy a decir exactamente dónde, pero digamos que es un lugar donde casi no hay pueblo cerca. Puro monte, puro desierto, y kilómetros de oscuridad. Recuerdo que vi un letrero que decía, kilómetro 214. Justo después de ese letrero empezó lo raro. Primero pensé que era un animal. A lo lejos, en medio del carril derecho, vi algo parado. Le bajé un poco a la velocidad. Pensé que podía ser un perro, un venado o algo así. A veces se atraviesan y si los golpeas con el tráiler es un desmadre. Pero cuando me acerqué más, vi que era una persona. Y ahí fue cuando dije, no mames, ¿qué hace alguien parado aquí? Era un hombre. Estaba de pie a un lado de la carretera, como si estuviera esperando aventón. Traía ropa oscura, una chamarra larga y un sombrero o algo parecido. No alcancé a distinguir bien. Lo raro era que ni se movía. Normalmente cuando alguien quiere aventón levanta la mano, hace señas, algo. Este tipo simplemente estaba parado mirando hacia la carretera. Yo bajé más la velocidad. Los traileros sabemos que a veces es buena onda ayudar, pero también hay asaltos, así que hay que tener cuidado. Cuando pasé junto a él lo miré por el retrovisor. Seguía completamente quieto, y no levantó la mano. Nada, solo estaba ahí. Pensé que era raro, pero seguí manejando. Unos minutos después miré el tablero. 2:03 de la mañana. La carretera seguía vacía, y entonces pasó algo que me hizo fruncir el ceño. Escuché un golpecito atrás de la cabina, como si alguien hubiera golpeado la puerta del remolque. Tac. Volteé al espejo. Nada. Pensé que tal vez era el movimiento de la carga o algo del refrigerador, pero luego escuché otro. Tac. Tac. Esta vez más claro. Sentí un pequeño escalofrío, pero me dije, tranquilo, Ramiro, es la caja. Seguí manejando. Pasaron tal vez 2 o 3 minutos, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un golpe en la puerta de la cabina, del lado del copiloto. TOC, fuerte, como si alguien hubiera golpeado con los nudillos. En ese momento sentí un nudo en el estómago, porque yo venía completamente solo. Miré por la ventana del copiloto. Obviamente no había nadie. La carretera estaba negra, iluminada solo por los faros. Pero entonces, escuché una voz, muy bajita, casi como un susurro. Oiga, ¿me puede llevar? Te juro que se me erizó toda la piel. Volteé rápido al asiento del copiloto. Estaba vacío. Chingado.
murmuré. Pensé que tal vez lo había imaginado. El cansancio hace cosas raras. Pero entonces lo escuché otra vez. Esta vez más claro. Oiga, trailero. El volante casi se me fue de las manos. Porque la voz venía de dentro de la cabina. Volteé despacio. Y ahí fue cuando lo vi, sentado en el asiento del copiloto. El mismo hombre que había visto en el kilómetro 214. No escuché que la puerta se abriera. No escuché que subiera. Simplemente estaba ahí, sentado, mirándome. Traía la misma chamarra oscura, y el sombrero le tapaba parte de la cara. Pero lo que más me perturbó fue su piel. Estaba demasiado pálido, como si nunca hubiera visto el sol. Tragué saliva. «¿Siu?» Cuando se subió, pregunté. El hombre sonrió apenas, una sonrisa rara, y dijo, «Usted pasó de largo, pero yo tenía que llegar». Sentí un frío recorrerme la espalda. «Mire», le dije, «no puede subir así al tráiler». Ni siquiera sé cómo abrió la puerta. El tipo se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «No la abrí». Hubo un silencio pesado dentro de la cabina. Solo se escuchaba el motor. Entonces le pregunté, «¿A dónde va?». El hombre volteó lentamente hacia la carretera, y dijo algo que todavía me cuesta recordar. «¿A dónde usted me dejó?». Sentí que el corazón me empezó a latir más rápido. «¿Dónde?». El tipo levantó la cabeza un poco, y por primera vez vi sus ojos. No sé cómo explicarlo, pero no parecían ojos normales. Eran como opacos, sin brillo, como los de alguien que lleva mucho tiempo muerto. Y entonces dijo, «Kilómetro 214». En ese momento me acordé de algo que me había contado otro trailero hace años en una gasolinera. Una historia sobre un hombre que murió atropellado en ese mismo tramo de carretera. Decían que había estado pidiendo aventón en la madrugada. Un tráiler no lo vio a tiempo, y lo arrastró varios metros. Yo siempre me había burlado de esa historia, hasta esa noche. No dije nada más, solo seguí manejando. El hombre se quedó completamente quieto, mirando al frente, ni respiraba, ni se movía. El silencio dentro de la cabina era horrible. Pasaron unos 15 minutos. Entonces vi el letrero otra vez. Kilómetro 214. Sentí un escalofrío. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí, y dijo, «Aquí es». Justo en ese momento, la puerta del copiloto se abrió sola. El viento entró con fuerza a la cabina. Yo frené por instinto. Cuando volví a mirar el asiento, estaba vacío. La puerta seguía abierta. La cerré rápido y me bajé del tráiler con la linterna. Iluminé la carretera. No había nadie, ni huellas, ni pasos, nada, solo el desierto. Volví a la cabina con las manos temblando, y cuando me senté, vi algo en el asiento del copiloto, un sombrero viejo, polvoriento, que definitivamente no estaba ahí antes. No lo toqué, lo dejé en la siguiente gasolinera, y te lo juro, nunca volví a manejar tranquilo por ese tramo. Desde ese día evito pasar por el kilómetro 214 de madrugada, y cuando no tengo opción, siempre miro el asiento del copiloto de vez en cuando, porque a veces, te juro que escucho un susurro muy bajito que dice, «Trailero, ¿me da un aventón?». ¿Tú trabajarías de noche después de escuchar esto? Déjame tu comentario, porque las carreteras, cuando cae la madrugada, guardan secretos que muchos preferirían no encontrarse jamás. Esta historia fue enviada por Mario, un trailero que lleva casi 20 años manejando rutas largas entre el norte y el centro del país. La mayor parte de sus viajes los hace durante la madrugada, cuando las carreteras están vacías y el único sonido constante es el motor del tráiler rompiendo el silencio de la noche. Mario asegura que nunca ha sido una persona que crea en fantasmas o cosas paranormales. Dice que los traileros suelen exagerar mucho las historias para matar el aburrimiento en las paradas o en las gasolineras. Pero una madrugada, en un tramo completamente solitario de carretera, algo empezó a seguirlo. Y lo peor de todo es que nunca pudo verlo realmente. Esta es su historia. Yo manejo tráiler desde hace años. Y si algo aprendes rápido en este trabajo es que la carretera de noche es otro mundo. Durante el día ves carros, autobuses, gente en las gasolineras, pueblos, ruido, pero en la madrugada todo cambia. Hay tramos donde puedes manejar media hora sin ver una sola luz. Solo estás tú,
el motor y la oscuridad. La noche que me pasó esto venía de dejar mercancía en una bodega y tenía que seguir manejando varias horas más. Era como la 1:40 de la madrugada. Venía por una carretera federal larga, de esas donde hay puro monte a los lados. Nada de pueblos, nada de casas, nada. El tráiler iba cargado, así que el motor sonaba fuerte mientras avanzaba. En la cabina se escuchaba el zumbido constante del refrigerador de la caja y el golpeteo suave de las cosas acomodándose atrás. Yo venía medio cansado, pero todavía aguantaba bien. Tenía la radio prendida bajito y un termo de café entre las piernas. Todo normal, hasta que vi las luces. Primero pensé que era otro tráiler acercándose por detrás. 2 faros blancos a lo lejos, muy lejos. No le di importancia, es normal. Pero después de unos minutos noté algo raro. Las luces no cambiaban de distancia, ni se acercaban, ni se alejaban. Solo estaban ahí, siempre a la misma distancia detrás de mí. Pensé que tal vez era otro tráiler que iba a la misma velocidad. Así que seguí manejando. Pasaron unos 10 minutos. Volví a mirar el retrovisor. Las luces seguían ahí, exactamente igual. Eso ya me empezó a parecer raro, porque en carreteras siempre hay pequeñas variaciones de velocidad. Un tráiler se acerca, luego se queda atrás, luego te rebasa, pero ese no cambiaba nada. Era como si estuviera pegado a mí. Me acomodé en el asiento y murmuré, órale, qué raro. Decidí hacer una prueba. Bajé un poco la velocidad. Normalmente cuando haces eso, el vehículo de atrás te alcanza o te rebasa, pero no pasó nada. Las luces seguían a la misma distancia, exactamente igual. Ahí fue cuando me empezó a dar una sensación incómoda en el pecho. Volví a mirar el retrovisor más fijo. Las luces estaban ahí, pero había algo extraño. No veía la silueta del tráiler, solo los faros. Normalmente se distingue la cabina, la caja, algo, pero aquí no, solo luz, nada. Seguro es el reflejo o algo, me dije, pero para ese momento ya me estaba poniendo nervioso. Decidí subir la velocidad. El tráiler empezó a rugir un poco más fuerte. El velocímetro subió. Miré el espejo otra vez. Las luces seguían ahí, a la misma distancia. Exactamente igual, como si estuvieran pegadas al mismo punto de la carretera. Y entonces me di cuenta de algo peor. Las luces no se movían con los baches. Si has manejado de noche sabes que los faros de los carros atrás siempre suben y bajan un poco con el movimiento del camino, pero esos no, estaban completamente fijos. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío fuerte, porque en ese tramo la carretera estaba llena de pequeñas ondulaciones. Y aún así, las luces se mantenían perfectamente quietas, como flotando. Me quedé mirando el espejo más de lo normal, y entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. Las luces se apagaron, así de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La carretera detrás de mí quedó completamente negra. Sentí alivio. Ah, bueno, ya se fue, dije. Pero ese alivio duró muy poco, porque unos segundos después, escuché un claxon de tráiler, fuerte, muy cerca. ¡Bam! Brinqué en el asiento, miré los espejos, nada. La carretera seguía vacía, pero el claxon se escuchó justo detrás de mi cabina, como si otro tráiler estuviera pegado a mí. Me empezó a sudar la espalda. Apreté el volante más fuerte. No chingues. Miré otra vez los retrovisores. Oscuridad total. Ni una luz, ni un vehículo, nada. Pero entonces el radio de la cabina empezó a hacer interferencia. Ese ruido típico de estática. SHHHHHHH. Pensé que tal vez era señal de otro radio cercano. A veces los traileros se comunican así. Pero entre la estática empecé a escuchar algo. Una voz, muy distorsionada, muy baja. Muévete. Pensé que era mi imaginación. Pero volvió a escucharse. Muévete. Y luego, ¿no me ves? Sentí que se me heló el cuerpo, porque justo en ese momento el retrovisor vibró ligeramente, como si algo grande estuviera pasando muy cerca. Volteé rápido por la ventana del conductor. Nada, oscuridad, solo el monte. Pero entonces escuché algo que me dejó completamente paralizado. El sonido de otro motor de tráiler, justo a mi lado, como si alguien estuviera manejando paralelo a mí. El problema
es que no había ningún tráiler. El sonido era clarísimo. Ese rugido pesado del motor diésel, lo escuchaba perfectamente, pero cuando miraba por la ventana, no había nada. Neta sentí un miedo que nunca había sentido manejando. Apreté el acelerador. El tráiler empezó a correr más, pero el sonido del otro motor seguía a mi lado, exactamente igual, y entonces escuché un golpe, ¡bam!, en la parte trasera de la caja, como si algo enorme hubiera chocado ligeramente contra el remolque. El volante vibró. ¡No mames!, grité. Miré el espejo lateral, y por un segundo, te juro que por un segundo, vi la sombra de otro tráiler, gigante, pegado al mío, pero no tenía luces, ni cabina visible, solo una forma oscura, y desapareció. El sonido del motor también se fue. De golpe, la carretera volvió a quedarse completamente silenciosa. Solo mi tráiler, nada más. Seguí manejando unos kilómetros más con el corazón latiéndome en la garganta, hasta que llegué a una gasolinera de traileros. Me estacioné, apagué el motor, y me bajé a revisar la caja. Pensé que tal vez había golpeado algo, pero cuando llegué a la parte trasera, se me heló la sangre, porque en el metal del remolque había marcada una huella enorme, como si la hubiera golpeado otro vehículo, una marca larga, de pintura vieja, color gris. Un trailero que estaba fumando cerca vio la marca y me dijo, ¿dónde te pegó eso? Le conté rápido lo que había pasado. El tipo se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que todavía recuerdo. Hace años, en ese tramo chocaron dos tráileres, de frente, de madrugada. Los dos conductores murieron. Dicen que a veces, uno de ellos sigue manejando ahí, buscando al otro. Yo no sé si eso sea verdad, pero desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, evito mirar demasiado tiempo el retrovisor, porque a veces, muy a lo lejos, vuelvo a ver dos luces blancas, siguiéndome, a la misma distancia, sin acercarse nunca. ¿Tú trabajarías de noche después de escuchar esto? Déjame tu comentario, porque hay carreteras donde parece que algo sigue manejando incluso después de haber muerto. La estación de servicio donde nadie debía bajar del tráiler. Esta historia fue enviada por Gerardo, un trailero que ha recorrido durante años las carreteras del país transportando carga entre el norte y el sur. Como muchos conductores de transporte pesado, la mayor parte de sus viajes los hace durante la madrugada, cuando hay menos tráfico y es más fácil avanzar kilómetros. Gerardo dice que lo que le ocurrió pasó en un tramo de carretera donde hay muy pocas gasolineras abiertas por la noche. Por eso, cuando vio una estación de servicio iluminada en medio de la nada, pensó que era buena idea detenerse. Pero después entendió por qué nadie más estaba ahí. Yo llevo manejando tráiler casi 15 años. Y si algo te puedo decir de este trabajo es que uno aprende a leer la carretera. Hay lugares donde sabes que puedes parar tranquilo. Gasolineras grandes, perederos de traileros, restaurantes de carretera donde siempre hay gente, pero también hay lugares donde algo simplemente no se siente bien. La noche que me pasó esto venía manejando desde Zacatecas rumbo al sur, traía una carga pesada de materiales y ya llevaba muchas horas manejando. Eran como las 2:20 de la madrugada. La carretera estaba completamente sola. No había visto otro vehículo en casi 15 minutos. Solo estaba el sonido constante del motor del tráiler y el silbido del viento pegando contra la cabina. Yo ya estaba pensando en parar un rato, no para dormir, pero sí para estirar las piernas y comprar un café. El termo que llevaba ya estaba vacío. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi luces blancas. Al principio pensé que era un pueblo pequeño, pero cuando me acerqué vi el letrero, una estación de servicio, de esas antiguas, con un techo grande sobre las bombas. Las luces estaban prendidas, pero había algo raro. No había ni un solo carro, ni camionetas, ni traileres, nada. La estación estaba completamente vacía. Aún así decidí detenerme. No era tan raro. A veces en la madrugada pasa. Metí el tráiler al estacionamiento y lo acomodé cerca de una bomba. Apagué el motor. Cuando el motor se apagó, el silencio se sintió extraño, muy pesado. Solo se escuchaba el zumbido de los focos del techo y el golpeteo metálico del motor enfriándose. Miré alrededor.
La tienda de la estación estaba abierta, las luces prendidas, pero no veía a nadie, ni al despachador, ni al cajero. Bueno, murmuré, seguro están adentro. Me bajé del tráiler. El aire de la madrugada estaba frío. Caminé hacia la tienda. Mis botas resonaban en el pavimento. Cuando llegué a la puerta noté algo raro. La puerta estaba entreabierta. Empujé. La campanita de la entrada sonó. Adentro estaba iluminado. Había refrigeradores con refrescos, anaqueles con frituras, la cafetera, pero no había nadie. Bueno, dije, silencio. Me acerqué al mostrador. ¿Hay alguien? Nada. Pensé que tal vez el empleado estaba en el baño o en la bodega, así que agarré un café de la máquina. El olor del café caliente llenó el aire. Mientras lo servía noté algo. La pantalla de la caja registradora estaba encendida y marcaba algo extraño. 214. Una y otra vez. El número parpadeaba. 214, 214, 214. Fruncí el ceño. Pensé que tal vez era la hora, pero miré mi celular. Eran 2:26. Me encogí de hombros. Tomé el vaso de café y dejé dinero en el mostrador. Entonces escuché algo. Un golpe seco, desde afuera, como si alguien hubiera golpeado metal. Me asomé por la ventana y sentí un escalofrío. Mi tráiler estaba ahí, pero había otra cosa. Un segundo tráiler, estacionado justo detrás del mío. No lo había visto cuando llegué, y lo más raro es que estaba completamente apagado, sin luces, sin motor, solo una masa enorme de metal oscuro. Me quedé mirándolo. Algo en ese tráiler me daba mala espina. Era viejo, muy viejo. La pintura estaba desgastada, casi gris, y tenía la cabina ligeramente hundida al frente, como si hubiera sufrido un choque fuerte. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije, seguro llegó mientras yo estaba adentro. Tomé mi café y salí de la tienda. La madrugada estaba completamente silenciosa. Caminé hacia mi tráiler, pero cuando pasé cerca del otro, escuché algo, un golpecito desde adentro de la cabina. Toc. Me quedé quieto. Miré hacia el parabrisas del tráiler viejo. La cabina estaba oscura, pero juraría que vi algo moverse dentro. Hola, dije. Silencio. Entonces escuché otro golpe, más fuerte. Ok, como si alguien estuviera golpeando el vidrio desde adentro. Sentí que el estómago se me apretaba. Me acerqué un poco más. Intenté ver dentro de la cabina, pero el vidrio estaba demasiado oscuro. Y entonces lo vi. Una mano apareció lentamente contra el vidrio del parabrisas. Desde adentro, una mano pálida, muy pálida, con los dedos largos y rígidos. Golpeó el vidrio. Ok, retrocedí de golpe. No chingues. La mano desapareció. La cabina volvió a quedar completamente oscura. No esperé a ver más. Corrí hacia mi tráiler. Subí a la cabina lo más rápido que pude. Encendí el motor. El tráiler rugió. Miré por el parabrisas y sentí un frío terrible, porque la cabina del tráiler viejo ahora estaba iluminada por dentro, y alguien estaba sentado en el asiento del conductor. Una figura inmóvil, mirándome. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí. Las luces de la estación empezaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Sentí que algo estaba muy mal. Metí primera y salí de la estación casi derrapando. No miré hacia atrás durante varios minutos. Solo manejé. El corazón me latía muy fuerte. Después de unos kilómetros finalmente me atreví a mirar el retrovisor. La carretera estaba vacía, completamente vacía. La estación de servicio ya no se veía, y tampoco había ningún tráiler detrás de mí. Horas después paré en un paradero grande donde siempre se juntan traileros. Les conté lo que me pasó. Uno de los viejos que estaba ahí se quedó callado un momento. Luego dijo algo que me dejó helado. Hace años había una gasolinera por ese tramo. Un trailero llegó de madrugada. Dicen que venía muy cansado. Chocó contra otro tráiler que estaba estacionado. Murieron los dos. La estación cerró poco después. ¿Y la gasolinera?, pregunté. El viejo negó con la cabeza. La tumbaron hace más de 10 años. Desde entonces, dicen que algunos traileros todavía la ven de madrugada. Yo no sé qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces hay algo que nunca hago. Si manejo de madrugada y veo una estación de servicio completamente vacía, no me detengo.
¿Tú te bajarías en una gasolinera perdida en medio de la nada a las 2 de la madrugada? Porque algunos traileros dicen que hay lugares en la carretera que ya no deberían existir. Esta historia fue enviada por Esteban, un trailero que lleva más de 10 años recorriendo carreteras entre el centro y el norte del país. Según cuenta, hay tramos donde manejar de madrugada se vuelve casi automático, carretera recta, kilómetros de oscuridad y el sonido constante del motor. Pero una noche, mientras cruzaba un tramo solitario de carretera, vio algo que ninguna persona debería poder hacer. Algo que, hasta hoy, todavía aparece en sus retrovisores. Yo siempre he sido de los traileros que prefieren manejar de noche. Hay menos tráfico, menos retenes, y si todo sale bien puedes avanzar muchísimos kilómetros sin parar. Pero también hay algo que aprendes rápido cuando pasas tantas madrugadas en carretera. La noche cambia las cosas. Los sonidos se sienten más fuertes. Las luces se ven más lejanas. Y a veces, ves cosas que no sabes si son reales o si tu cabeza ya está cansada. La noche que me pasó esto eran como las 3 de la mañana. Yo venía manejando por una carretera larga, de esas donde hay puro campo alrededor. Nada de pueblos, nada de casas. Solo oscuridad. El tráiler iba cargado con cajas de mercancía y el motor sonaba fuerte mientras avanzaba. En la cabina se escuchaba el ventilador del aire, el golpeteo leve de la caja atrás y la radio que apenas agarraba señal. Yo venía tomando café para mantenerme despierto. Todo estaba normal, hasta que vi algo en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro. Pero cuando me acerqué un poco más vi que era un niño pequeño. No tendría más de 8 o 9 años. Estaba parado a un lado del camino, y eso ya era raro, porque eran las 3 de la madrugada, y ese tramo estaba completamente despoblado. Bajé un poco la velocidad. Pensé que tal vez había una casa cerca o que alguien lo había dejado ahí, pero mientras me acercaba noté algo que me dio mala espina. El niño no se movía, ni levantaba la mano, ni hacía señas. Solo estaba parado mirando hacia la carretera. Cuando pasé junto a él lo vi mejor con las luces del tráiler. Traía ropa vieja, una camiseta clara, y pantalones cortos. Pero lo más raro era su cara. Estaba completamente seria. Ni miedo, ni sorpresa, nada. Solo me miró pasar. Seguí manejando. Pero algo en el estómago me decía que eso no estaba bien. Miré el retrovisor. El niño seguía ahí, parado en la orilla, cada vez más lejos. Pensé en detenerme, pero luego me dije, nah, seguro hay una casa cerca. Seguí manejando. Pasaron unos 2 minutos. Entonces escuché algo, un golpecito en la parte trasera del remolque. Toc. No le di importancia. La carga a veces se mueve, pero luego escuché otro. Toc. Un poco más fuerte. Miré por el espejo lateral. Nada. La carretera estaba vacía. Seguí avanzando. Y entonces escuché algo más. Un sonido que me hizo fruncir el ceño. Tap, tap, tap. Como pasos. Al principio pensé que venían de la caja, pero luego me di cuenta de algo. Los pasos venían del lado de la cabina, como si alguien estuviera corriendo junto al tráiler. Sentí un escalofrío. Volteé hacia la ventana del copiloto, y casi se me sale el corazón. El niño estaba ahí, corriendo junto al tráiler, exactamente a la altura de la cabina, mirándome. Yo iba a casi 80 kilómetros por hora, y el niño corría a la misma velocidad, sin esfuerzo, sin respirar agitado, solo corría, y me miraba. No mames, murmuré. Apreté el acelerador. El tráiler empezó a avanzar más rápido. Miré otra vez. El niño seguía ahí, corriendo exactamente a la misma velocidad. Sus pies apenas parecían tocar el suelo, y entonces sonrió. Una sonrisa muy lenta, muy rara. Fue ahí cuando noté algo peor. Sus ojos no se veían bien, parecían demasiado oscuros, como si no hubiera nada dentro. Sentí un miedo que nunca había sentido manejando. Miré al frente, luego volví a mirar la ventana. El niño seguía corriendo, pero ahora estaba un poco más cerca de la puerta, como si se estuviera acercando a la cabina. Entonces levantó una mano y empezó a golpear la puerta. Te ok, te ok, te ok. Los golpes se escuchaban clarísimo dentro de la cabina. Ya estuvo, grité.
Apreté el acelerador lo más que pude. El motor rugió. El tráiler empezó a vibrar. La aguja del velocímetro subió más. Miré otra vez la ventana. Y el niño seguía ahí, sonriendo, golpeando la puerta. Entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. El niño dejó de correr, pero no se quedó atrás. Su cuerpo simplemente empezó a deslizarse junto al tráiler, como si flotara, sin mover las piernas, pegado a la cabina, y acercándose cada vez más a la ventana. Sus ojos estaban completamente fijos en mí. Entonces levantó la mano otra vez, pero esta vez no golpeó la puerta, golpeó el vidrio de la ventana. Salté en el asiento, porque su mano estaba a menos de 30 centímetros de mi cara, y el vidrio vibró con el golpe. Miré al frente unos segundos, respiré hondo, volví a mirar la ventana, y el niño ya no estaba. La carretera estaba vacía, completamente vacía. Sentí un alivio enorme, pero ese alivio duró poco, porque cuando miré el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El niño estaba otra vez en la carretera, muy lejos, corriendo detrás del tráiler, pero ahora parecía cada vez más grande, como si se estuviera acercando otra vez. No miré más. Seguí manejando durante kilómetros, hasta llegar a una caseta donde había más vehículos. Ahí me detuve un momento. Todavía me temblaban las manos. Le conté lo que pasó a otro trailero que estaba estacionado. El tipo se quedó callado un rato, luego dijo algo que me dejó pensando. Hace años, en ese tramo atropellaron a un niño. Dicen que cruzó la carretera corriendo de noche. Un tráiler no alcanzó a frenar. Nadie supo de dónde salió, ni a dónde iba, desde esa noche. A veces los traileros dicen que lo ven, corriendo junto a la carretera, buscando que alguien se detenga. Yo no sé si eso sea verdad, pero hay algo que sí sé. Desde esa noche, si manejo de madrugada, y veo a alguien parado en la orilla de la carretera, no bajo la velocidad. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Frenar o seguir manejando? Porque en algunas carreteras, hay cosas que no deberían poder alcanzarte jamás.